Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos de travesía en una de las regiones de frontera agropecuaria en el departamento del Meta, Colombia. Después de visitar el municipio de Cubarral, cruzamos por el emblemático Puente de la Amistad sobre el río Ariari. Pasamos de largo el municipio del Dorado y continuamos por algunos 25 minutos más por un corredor vial pavimentado. Nos dirigimos hacia el municipio del Castillo Meta. El Castillo Meta es otro municipio del Alto Ariari, un municipio verde, rodeado por una gran riqueza natural y agroecológica, y está ubicado entre la Sierra de la Macarena, la Cordillera Oriental y el Páramo de Sumapaz. En sus inicios el castillo se formó con la llegada de campesinos colonos migrantes que venían de diferentes regiones del interior del país huyendo de la violencia política de comienzos de la década de 1950. A esta región llegaron unos a pie y otros a lomo de mula, atravesando la Cordillera Oriental y se fundaron al margen de la quebrada Urimes. E inicialmente fue el nombre que tomó esa fundación. Posteriormente, en el año de 1963, recibe el nombre de La Cal, y en ese entonces era una inspección del municipio de San Martín de los Llanos, en el Meta, y solo hasta 1976 es elevado a la categoría de municipio con su nombre actual, Municipio de El Castillo. No habían puentes, no había nada, el río crecido y no podía uno pasar. Y llegamos y entonces todo era baldío. Entonces el esposo mío, había un señor que se había venido también de huida de la violencia, pero estaba muy aburrido, entonces nos dio la finquita que tenemos todavía. Hoy en día en 500 pesos. Eso era un platal. 500 pesos nos costó. El castillo sufrió por décadas los rigores de la guerra, en donde se enfrentaban grupos armados al margen de la ley por la disputa de este territorio. A consecuencia de esa época violenta, fueron asesinados y desaparecidos cientos de campesinos en la zona rural y el casco urbano del pueblo. Hoy esta guerra ya es asunto del pasado y el parque central del municipio se ha reconstruido y se ha dedicado a la memoria histórica del castillo, conteniendo varios espacios y monumentos que hacen parte del ejercicio de construcción de memoria para las víctimas. Un monumento principal que ocupa el centro del parque se llama Anhelos Infinitos e Irreversibles de Paz, una escultura en forma helicoidal que expresa el sentimiento generalizado de los habitantes de la región del Ariari por los días de tranquilidad y paz que hoy ya se viven en la zona. Desde hace algunos años, sobrevivientes de esta guerra que huyeron a otras regiones para refugiarse, han comenzado a regresar a su pueblo y el ambiente que se vive hoy es de paz y tranquilidad. Hoy es un pueblo acogedor que tiene mucho que ofrecer con el ecoturismo debido a la exuberante riqueza natural que poseen. Podemos afirmar que en el presente el Castillo Meta vive sus mejores épocas. El Castillo es un municipio agrícola. En su zona rural se dan cultivos de yuca, maíz, arroz, plátano y en los últimos años ha venido escalando el cultivo del cacao con todo y sus altibajos. En esta travesía nos internamos en la vereda Malabar, zona rural del municipio del Castillo, en donde visitamos la finca Montehermoso de Don Aquilino. A Don Aquilino lo encontramos en su tarea de poda y cuidado de sus árboles de cacao y aguacate, y nos comentó sobre los inconvenientes que está atravesando con el cultivo del cacao. Don Aquilino está buscando terminar y reemplazar los árboles de cacao por los árboles de aguacate que sustentan un mejor precio durante todo el año y considera él que el aguacate tiene un manejo menos complejo. ¿Qué problemas tiene con el cacao para...? Lo primero, muchas plagas. Y lo segundo, los precios. Un kilo de cacao, 5.000 pesos
Cuando vale 5.000 pesos un kilo de aguacate. Entonces ahí se nota la diferencia. Obligatoriamente me toca ya que, si pienso en el aguacate, me toca quitar el cacao. Ajá. Y pues la idea de nosotros, los vecinos que hemos visto, es que les está haciendo más rentable el aguacate que el cacao. Y el cacao tiene un problema que le caen muchas plagas, enfermedades. Tiene la monilia, tiene la escobebruja, tiene una enfermedad que la pepa que le dicen dictóctora. Vea, esta es la monilia. Ajá. Y esta no sirve para nada. Ya se daña el fruto. Sí, ya el fruto de la... Es una mazorca ya dañada Sí, por esta la ya monilla. está totalmente, ya esta toca llegar. La monilia es una enfermedad potencialmente grave provocada por un hongo muy frecuente en los árboles frutales, que afecta tanto en la etapa de floración y desarrollo de la planta como en la poscosecha, por lo que para su control es fundamental estar atento a los síntomas durante todo el proceso productivo. Una vez esta enfermedad llega a una zona o cultivo, se propaga fácilmente. El manejo y control de esta enfermedad es dispendiosa y tiene un alto costo, lo que provoca que los pequeños productores renuncien al cultivo por baja rentabilidad y pérdidas. Es que los agrónomos que han venido, los que han, o con lo que hemos podido hablar, dicen que para la monilia no hay Remedio. Sí, no hay remedio. El remedio es un control, una no sé cuándo. Por ejemplo, estas que quitamos aquí, no la podemos tirar ahí al suelo. No debemos. Si hay que hacer un hoyo, enterrarla y todas cosas. Porque aquí, por ejemplo, hay que pagarle a un obrero 40.000 pesos diarios. Y entonces, si lo ponemos a enterrar, monilia no nos reproduce la... Y es que esta es la tal escobebruja. Vean, una planta de estas. Ella ya está empezando a secar. Ella se descompone, se seca, y a medida que ella se seca, se seca también ya la planta también se seca por ahí, el palito. Se seca por ahí. Esta finca son 15 hectáreas, 12 hectáreas. Y la compré hace 40 años en 600.000 pesos. Yo llevo ya en esta finca 40 años. Ajá. Y yo ni he vivido ni el aguacate ni el cacao. Ni el cacao. Mis rentas fueron el maíz, el plátano, una parte de la yuca. Y así, cultivos que se rotan. Y por ahí parte del ganado. Y lo otro, pues hay negocios que se ayuda a uno. ¿Ustedes están teniendo algún tipo de asesoría técnica de parte de alguna entidad del Estado? ¿Algún apoyo? A nosotros, por ejemplo, en el caso mío me dieron los semilleros de cacao. Ajá. Me dieron algunos abonos, me dieron por ahí unas herramientas. Pero ya lo dejan a uno a que se defienda solo. Doña Estela es la esposa de don Aquilino y ella, aparte de otras tareas, se encarga de la unidad avícola de la finca, donde tiene sus gallinas ponedoras de la línea roja Isa Brown y algunas gallinas negras de la línea criolla. Allí ella las alimenta con el concentrado convencional de ponedoras y también les brinda otra dieta alternativa con forrajes. Les doy hoja de bore, les doy botón de oro y el concentrado. Nos llamó la atención el bebedero que instaló en su galpón, producto de la necesidad de ser recursivos y creativos. Un flotador en un recipiente con agua rodeado por un pequeño muro que mantiene el control del suministro de agua limpia para las aves, evitando que se derrame en la cama del gallinero. El reemplazo de sus gallinas criollas lo mantiene con incubadoras naturales o gallinas quicas que tienen un gran instinto para encloecar. Si son criollos, duran 20 días para salir y ahí ya para ponerlos a engordar. Una quica y 2 bastas. ¿Y 2 qué? Bastas. Basta les llama usted a las criollas. Sí, señor, criollas.
Bien amigos, aquí finalizamos por ahora nuestra travesía por la región alta del Ariari. Gracias por quedarse hasta el final de este video y no olviden comentar este video, darle like y suscribirse a nuestro canal de Los Llanos apoyando este espacio periodístico de travesía agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.